estrés te va minando. Es la mamá de todas las enfermedades. Yo no conozco el primero que ha estado estresado como un berraco y esté como una uva. No conozco el primero. Uno tiene golpes, ¿me entiendes? Todo el mundo cree que ser empresario es muy fácil y cuando pasan cosas, por ejemplo, me empezaron a traer las bolsas de China al 30% del precio y me trituraron, hermano. Y me tocó liquidar 85 empleados y lo liquidé. El único que me fui con deuda fui yo. Y yo de pronto me pude ahorrar esta enfermedad. Esta enfermedad, dicho por el médico en Estados Unidos, estas muletas se las debo a la fábrica. Fueron años muy duros, pero lo más duro fue Este capítulo de Inquebrantable, como siempre, se los traemos desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan todos sus pagos internacionales. En la descripción les dejamos todos los links a sus redes sociales para que hagan los chismosen. Y nada, gracias por escucharnos. Los dejamos con este capítulo de Inquebrantable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inquebrantable. Hoy un episodio que yo creo que incluso pudiéramos hasta sacar 3 episodios realmente. Yo estaba como medio cuadrando, medio pensando la dinámica de hoy. Y la verdad hay tanto por hablar con este personaje que yo creo que pudiéramos sacar de verdad hasta 3 episodios. Pero bueno, vamos a tratar de hablar, de abarcar de todo, de hablar de todo un poco, perdón. Un capítulo muy especial, un capítulo bastante interesante porque nos salimos un poco de la dinámica que venimos teniendo, tal vez de emprendedores y artistas. Y hoy venimos a hablar con alguien que se le ha enfrentado a la vida sin miedo, diría yo. Y recuerdo una frase que me soltaba hace una semana que charlamos, de que él nunca se le había pasado por la cabeza dejar de seguir adelante. Así que sin más preámbulo, hoy tenemos a Armando Romero. Te puedo presentar como ex empresario durante más de 30 años. 35, sí. Hoy speaker a raíz de una enfermedad neuromuscular que tuvo, pero sobre todo yo creo que lo más importante y lo que yo me llevo a la conversación de la vez pasada, y bueno, y seguramente lo que vamos a charlar hoy, una persona que ha asimilado que la vida sigue y que así lo ha querido. Así que Armando, bienvenido a la silla inquebrantable, qué gusto tenerte hoy aquí. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy. La idea es dejar un mensaje, tocar por ahí corazones y ese es el nuevo propósito. ¿Mm? Además, rey caleño. eh, Sí. pasaste a ser enseguida top 2 personas más caleñas que conozco, con un amigo mío de la universidad, que es lo más caleño que parece sacado del cartel, le digo yo. Entonces sé que la conversación va a estar buena. Y como decía mi papá, uno cambia de lo que sea menos de equipo, mijo. Eso sí no se le ocurre. Eso sí es verdad. Eso es verdad. Em, Armando, ¿por dónde empezar? Yo creo que podemos arrancar. Acá lo chévere es que vamos en orden cronológico, un Vale. poco, entonces Ese es- es fácil llevar el hilo. ok. Y entiendo que gran parte de tu historia eh, es como emprendedor. Arranquemos por ahí, cómo Armando se mete en el mundo de, de ser empresario. Digamos que yo tenía un ejemplo grande, ¿me entiendes? En mi casa, mi mamá. Mi mamá, una persona generosa, una persona muy hermosa, todavía vive, tiene 85 años. Y yo crecí en Cali, la parte de adelante de mi casa era una floristería. Mi mamá tenía una floristería, pero por necesidad, ¿me entendés? Porque empezó, mi abuelo era médico de Sonsón, Antioquia, muy importante. Tenía una casa muy linda cerca a Cali y su hobby eran las orquídeas. Y tenía, no me acuerdo, N matas de orquídeas, pues. Inclusive venían de Estados Unidos a ver el orquidial, se llamaba el orquidial la finca de él. Una belleza, con acequias, con chorreras, con cancha de fútbol. Ahí también yo jugaba fútbol, que es mi pasión. Pero mi mamá en una época empezó con mi abuela a cortarle las flores a mi abuelo, ponerlas en una cajita, ponerles un moño y venderlas. Y esa fue la forma de sustento y eso se volvió un negocio muy importante. Mi mamá tuvo hasta, no sé, me acuerdo una época, 14 empleados. Bueno, era un negocio chévere. Había, no sé, 3 carros para repartir flores, todo el día había trabajo. Ese teléfono sonaba a las 5 de la mañana o a las 10 de la noche y mamá contestaba. Bueno,
Ahí nací yo de como esa vocación de servicio, de esas cosas, y ahí empecé yo a ver que eso era una forma, ¿no? De salir adelante. No me gustaba mucho después de que estudié en la universidad eso, los jefes y tal, y me independicé muy rápido, muy rápido. Ahí creo que me faltó experiencia también en esa independencia. Vos decís ex empresario y ex entrepreneur, empresario, ex de todo, hermano, porque yo ya, ahí voy. Pero esa fue como la primera cosa que yo tuve. Me gustaba vender cosas en el colegio. Ahí fui saliendo y ya después pude pues montar una empresa que estuvo 35 años. No fue un emprendimiento, porque pues un emprendimiento vos empezás y se acaban en un año, en dos, en tres, dice la Cámara de Comercio, y yo pues 35, así, ¿no? Tampoco vas a creer que suficiente, pero bueno, ahí estuvo. Esa era la empresa de plásticos que Esa me era la empresa de comentó. plásticos que yo tuve que se llamaba Sellopac. Esa. Aquí como anécdota curiosa, no sé si las trajiste, pero cuando charlé con Armando la semana pasada, él empezó a tomar nota. Ahí lo tengo, una Lo bolsita. tengo muy, muy grabado, pero sacó unas hojitas de una bolsita Ziploc, realmente, pues, Correcto. las comúnmente conocidas Pues como Ziploc me Ziploc. dolía antes el nombre, ¿no? Porque pues son Sellopac, eran las colombianas, pero sí, sí, así era. Em, y así guarda Armando su agenda de una empresa, pues, que ya hoy no está, pero creo que él sigue guardando el recuerdo de ciertas, Pues cuántas son, bolsas tienes en tu casa. son bolsas que me quedaron todavía. Mi señora dice, deja de guardar esas vainas, porque yo, con cada persona, inclusive que hablo en una empresa, yo tengo una bolsita y tengo un archivador. Entonces yo cuando voy a hablar con vos, aquí la tengo, mira, una bolsita, es una bolsita chiquitica. Mira, aquí estas bolsas, aquí están los apuntes que tomamos. Entonces yo me acuerdo y tengo buena memoria, pero me apoyo en los apuntes. Siempre he sido así y siempre me gusta apuntar a mano. Vos no me vas a ver con un computador o en el celular apuntando, cero, cero. Armando, 35 años con la misma empresa, un legado para muchos. Em, ¿Por qué termina cerrando Sello Pack? Sí, y eso del legado es chévere porque en estos días me hicieron una entrevista para escribir un caso de negocios que te lo voy a mandar por ahí de una gente que me contactó. Y decía la persona que me entrevistó, una española muy, muy acuciosa pues en sus frases y en sus cosas. Ella se llama Eva Cela Rosa, creo que se llama. Muy, muy buena. Entonces me escribió el caso, me lo mandó y yo solamente lo compartí, pues porque no me dejan a la familia. Y entonces ahí decía también como ex legado ella. Y el hijo mío corrigió el ex legado. No, papá, legado. Porque vos aquí todo el mundo te vio trabajar, madrugar, funcionar, meterle a esa compañía toda la vida. El legado lo tenemos. No es un ex legado, es un legado. Entonces, eso me pasó con esa cosa y creo que los hijos lo tienen claro, ¿me entiendes? Y mi señora también, que fue muy especial para todo este proceso, en que, en que son emprendedores. De hecho, el mayor tiene una siembra de aguacate, por ejemplo, de cuenta de él, y tiene otro trabajo. Yo no sé cómo hacen ustedes pues, de tener tres trabajos y además de emprendimientos, pero ahí va el hombre. La de la mitad, que es mi hija Mariana, pues trabaja con una fundación suiza y el otro se acaba de terminar un trabajo que tenía muy interesante y se va para Estados Unidos a especializarse. Entonces, ahí van, ahí van. El grande de casa. Y entonces, ¿por qué termina? Ese es el motivo por el cual hoy Sello Pack pues ya no No, continúa. el motivo por el cual se dio PAC es que fueron años muy duros, pero lo más duro fue cuando uno tiene golpes, ¿me entiendes? Todo el mundo cree que ser empresario es muy fácil y cuando pasan cosas, por ejemplo, que te entra un cliente grande y uno le da pita a un cliente grande y entra en 11-16. ¿Y vos cómo le cobras al man? Y te van a pagar en 20 años o en 15 años. Porque es una ley que protege a los empresarios, ¿no? Además, yo también tuve los papeles de la 11-16 en las manos mías y yo no quise meterme en 11-16. Eh, y bueno, además quise pagarle a todo el mundo, ¿no? Y gracias a Dios le pude pagar a todo el mundo. Hasta el año pasado le pagué a todos los bancos, quedé en cero. Tengo una deuda por ahí con mi señora, pero pues ahí voy, no me la están cobrando, pero ahí está. ¿Y qué pasó con esto? Me empezaron a traer las bolsas de Estados Unidos, perdón, de Estados Unidos, no de China, al 30% del precio.
y me trituraron, hermano. Porque yo tenía toda la intención, yo tenía 85 empleados, me movía bien, tenía buenos contactos, le hacía. Pero cuando ya los precios están tan abajo, hermano, y eso era un mundo como oscurongo, ¿me entendés? Como gris de los que traían las bolsas y las cosas que hacían. em, y yo me empecé a cansar. Me empecé a cansar porque como todo empresario me costaba mucho trabajo pagar la nómina, me costaba mucho trabajo ver las vainas. A mí no me gusta atrasarme, entonces atrasado con una cosa, con la otra. Pregúntele al que quiera, microempresario, está atrasado con la DIAN, con el banco, ya no le prestan, ya no lo quieren, quedó fichado por la última quiebra. ¿Cómo hacemos, pues? Y eso es la vida de todos los empresarios. Y a mí me cogieron con esas bolsas y me empezaron a triturar, me trajeron las bolsas de China. Y vos decís todo el mundo, no, no, es que aquí compramos colombiano, vea las pelotas. Apenas usted llega con su bolsa 10 pesos y la otra traída de no sé dónde, a 3 pesos, te dicen, ve, vos muy querido, pero yo compro la de 3, Mompita. Porque la de jefe de compras, eso es su oficio. Si vos no la puedes producir a 3, nos vamos a joder. Nos vamos a joder. Yo estuve allá, estuve en Taiwán, estuve por allá dando una vuelta a ver qué era la vaina. ¿Qué era la vaina? Yo tenía 4 máquinas. Los que yo visité no me alcanzaban los ojos a ver dónde se acababan las máquinas. ¿Cómo vas a competir contra eso? Y yo sabía que venía eso, ¿entendés? Pero yo me la jugué creyendo que podía salir con un producto nacional y la gente me iba a apoyar y me iba a hacer eso. Pues no fue así, man, no fue así. Negocio. Empezando como el retail más grande que hay en Colombia hoy. Cogieron mis bolsas, las traía de China, de un importador que no sé cuántos empleos generará, por ahí 5, y la suya. Y me dijo la niña, ¿los puedo hacer estas bolsas? Sí, tengo que cambiar unos moldes. Pues sí, sí, yo las hago. Ah, bueno, perfecto. Así de esta forma, en la misma cajita, pues sí, la cajita fue la misma mía que yo tenía con ellos, pero a este precio. No, mi vida linda, yo no puedo llegar hasta ese precio. Bueno, entonces, ¿cuántas cajas te quedan? ¿Cuántas cajitas, pues, de las plegadizas? No, tantas y tal. Me compraron hasta la última, yo no digo que no, pero hasta ahí llegó el negocio. Esa parte del negocio, pues, que era el retail. Pero bueno, esa es la vida, hermano, con estas cosas y yo de pronto no me anticipé a de pronto, pues, traer las bolsas de China y tratar de vender eso, pues, porque yo quería dar trabajo aquí, hermano. Y me tocó liquidar 85 empleados y lo liquidé, sin plata. Pero la gente cree que es que las empresas no llegan a liquidación. No, hermano. Todo el mundo que vos liquidas se va con plata para su casa. El único que me fui con deuda fui yo. Y la berraca. Y así pasan estas cosas, hermano. Todavía tengo todas las máquinas para volver a empezar. Mi señora me mata, pues si vuelvo a empezar, pero ¿qué hacemos? Porque ya no tengo las ganas y las cosas para eso, pero ahí quedaron todas. Las máquinas también, cuando vos haces producción y eso, pues van perdiendo vigencia. Si vos no te modernizas rápido y no invertís tan rápido como yo no invertí tan rápido, me dediqué a pagar la plata a los bancos, eh, y no reinvertís en tus máquinas, pues eso te va dejando, ¿no? Y esa es la competencia que te cogen los chinos y los de allá, hermano. Y a mí, por lo menos, me dieron 3 vueltas. Hay gente que se ha metido de fuerte con esas competencias. Me quito el sombrero, pero pasan mucha agua, hermano. Pasan mucha agua. Y así en el mercado que usted escoja. Donde ese mercado suyo sea con un commodity, lo van a pelar en algún momento. Armando, me mencionabas en un momento que como que toda esa odisea, entiendo que eso ya fue el final, pero me mencionaste un momento que eso, pues que fueron 35 años arriba, abajo, arriba, abajo. Así es. También me mencionaste que, pues, que ese proceso desgasta. eh, Entiendo que física y sobre todo que te tendría que mental y emocionalmente. Así es. ¿Cómo el ser empresario o cómo se iba notando ese desgaste en tu vida, si quieres, por fuera del trabajo? Pero yo creo que inevitablemente ese desgaste pues se traslada también a las cosas por fuera del trabajo. ¿Cómo se iba viendo ese desgaste? Mira, digamos que yo tenía en una etapa de mi vida un psicólogo que era el fútbol. Entonces, porque yo jugaba fútbol y yo no iba donde psicólogo ni psiquiatra, hermano. Mi forma de verme con los amigos, de botar energía, tal, fútbol, y entrenaba también en semana y tenía buen nivel y era muy sabroso. Y yo, pues eso, hace cuenta, lo mezclaba con lo de la fábrica y tal, y digamos que me iba bien con ese tema. Pero después empecé a tener lesiones, empecé a tener cosas y ahí pues
recupérate de una lesión después de viejo, recupérate, y eso no es tan fácil. Eh, y yo tenía 2 hernias de columna, y esas hernias de columna eh, me las infiltraban, jugaba por ciertas cosas, y ya después lo que era mi psicólogo se volvió pues un tema difícil de manejar. Y el tema difícil de manejar era, por ejemplo, que vos puedas encontrar el fútbol otra vez más rápido. Entonces, esa era mi salida, el fútbol. Y después ya, pues, el fútbol no es la salida cuando vos no tenés con qué pagar una nómina. De ahí el fútbol, pues sí, es tu recreación y tu vaina, pero el otro lo tenés que conseguir, el billete lo tenés que conseguir. Y así era. Y yo no hacía trampa, ¿me entiendes? Yo no vendía por debajo, yo no hacía maturrangas que todo el mundo se las da aquí de que no hacían nada en el tema empresarial para vainas. Pues yo no hacía nada. De hecho, a mí todas las devoluciones de impuestos me las dieron. Si hubiera hecho algo medio torcido, pues ahí hubiera quedado muerto. ¿Me entendés? Y me dieron devoluciones de impuestos de años, todos los años, eh, o durante muchos años. Y yo creo que eso me llevó a que ya no podía ir a mi psicólogo, que te digo, tradicional, y ya, pues eso empezó a afectarme la salud más bravo. Unos dolores, unas cosas, y ya se volvieron pues casi que manejables. Porque que ha tenido hernias de columna y le irradian los dolores a las piernas, hermano, eso funcionó duro, duro. Me operé la columna, ¿no? Me operé la columna. Dos hernias que tenía, me las operaron. Me quitaron los dolores, yo diría que en el 80%, pero el 20% que me pegó fue más duro que el 80%. Y con eso me ha tocado lidiar hasta el día de hoy. Y emocionalmente, Emocionalmente duro de, por ejemplo, el cierre de la fábrica. Hablaba con una persona que muy cercana, que le pasó algo parecido, y el ejemplo de él era, hermano, eso es como, pues el ejemplo no es el mejor, pero hace cuenta, como un hijo, ¿me entiendes? Porque 35 años, pues la fábrica tiene más tiempo que mis hijos, ¿me entiendes? O sea, tienen 5 años más que mis hijos. creo que lo Entonces, que me que el mayor. contabas es casi que el tiempo que ibas casado también, ¿no? Más o menos. Eh, yo llegué casi que engrasado a la empresa de regalos, a la entrega de regalos, hermano, con mi señora no muy contenta. Pero sí, yo empecé muy rápido, como te dije, en ese tema. Tuve poquitas experiencias eh, de trabajo y eso me costó. Eso me costó sobre todo al principio. Y sobre todo al principio que un proceso que no manejaba nadie, entonces me tocó a prueba y error. Y bueno, te imaginas cuánta plata boté para sacar una bolsa buena. Ujú. ¿Cómo es esa conversación contigo mismo? Y ahí me preguntaste emocionalmente, ¿cómo es? Ujú. Emocionalmente es difícil, pues. Este amigo que me dijo que era como perder un hijo, pues imagínate eso, pues para mí no es ese ejemplo, pero sí es perder una cosa que vos le dedicaste mucho tiempo, muy difícil. Esa empresa ganó 6 premios, ¿me entiendes? Tampoco es que sea pues un chuzo. Era una empresa bien montada y después yo las junté todas. Pa, tenía 3, para juntarlas y las junté, hice lo que tenía que hacer pues para ganar plata y vendía más plata separado que juntas. Imagínate, la junté para vender más. Y cuando la junté, pues toda una transición de mercado, cualquier cosa te pasa y vos tenés toda la ilusión que te va a ir muy bien, hermano, y las hubiera dejado separadas. Vendían más separadas que juntan. Ah, pero bueno, esas son las cosas que uno hace creyendo hacer más y de pronto resta, de pronto resta. Te sienta, yo siempre, no sé por qué utilizo como esta referencia siempre acá en el podcast. Ujú. Me imagino siempre como las conversaciones con uno mismo, como uno sentado en el borde de la cama, como reflexionando todo lo que pasó y demás. Quiero saber cómo llegas a la decisión de esto ya toca, o sea, ¿fue algo que lo entendiste enseguida o que le diste vueltas No, o no, no, yo no era capaz de cerrar la fábrica, hermano. Eso es una confesión que yo hago. Yo no era capaz. Pues porque todo, porque vos siempre seguís intentando como sea, hermano. Yo podía ir perdiendo un partido 4-0 y yo me decía era pelar, hermano. Yo iba era con todo y no, ya no corras que vamos 4-0, no, camine, hermano, a ver si empatamos o hacemos cualquier cosa. Era de esa mentalidad. con un golcito nos Con un emocionamos? golcito vamos para adelante, metemos uno y miramos, que nos eliminaron, pues bien, pero ganamos muchas veces también. Y yo, era una época
brava que había que darle otra vez, digamos, impulso a la compañía, meterle otra vez un tema de platas y vainas. Y yo llevé a esa compañía en una época a cero deuda. Y con cero deuda tampoco me daba plata bien, ¿me entiendes? Entonces yo decía, pero hermano, ¿qué es lo que pasa, viejo? ¿Ah? Y bueno, entonces después me endeudaba como un berraco y miraba y traía máquinas y funcionaba. Y tenía, por ejemplo, conversaciones con mi hermano que decía que uno debía traer, primero crear el mercado y luego traer la máquina. Yo siempre hacía al revés, traía la máquina y luego crear el mercado. Entonces el hombre vivía berraco conmigo. Eh, y cuando ya llegó el momento que yo decía, hermano, y la salud no me ayudaba, no me ayudaba y yo hospitalizado y una cosa y la otra. Y yo dije ya, hijo, hermano, esto está muy duro. Y de pronto mi señora, que es súper, eh, ¿qué diría? Que lee las cosas rápido y lee entre líneas, de pronto me dice, ven para acá y para dónde, ok, ¿cómo es la cosa? No, pues en para acá y tal. Pero decirme para dónde vamos, pues no, no, vamos todos. Pero ¿para dónde? Pues no, no, no te voy a decir para dónde vamos. Ven para acá. Vos no es que siempre para acá un saco, pues para clima caliente y una pantaleta para clima frío, pues en para acá. Pues, o sea, al revés, yo pienso al revés. Entonces, pues listo, yo empiezo. Y empaqué pues mis vainas y yo, pues, ¿para dónde vamos? Cuando llegamos al counter, pues de ahí, y me dice la señora, bienvenido, no sé qué cosa, aquí está su tiquete a Lima y su tiquete a, al Uruguay, a Montevideo. Montevideo. Yo había tenido un sueño, que le había comentado hace muchos años a mi señora. Yo jugué fútbol en Estados Unidos y tenía un entrenador uruguayo. El entrenador uruguayo era mi llavería, entonces, porque yo me fui a Estados Unidos a jugar. Y tenía veo, no te imaginas, yo no he visto un asador tan feo en mi vida, pues un barbecue todo torcido, vuelto nada. Pero el man tenía un swing, hermano, y movía el carboncito para un lado y para el otro, pedazos de carne así, hermano, allá que no se veía la carne, y vino, todo lo que me gustaba a mí, pues aquí en Colombia, ese man me lo daba allá, y era pues llavería. Y yo siempre había tenido, él era uruguayo, y yo siempre había tenido la ilusión de ir a Uruguay a comer carne. Y simplemente era uno de mis sueños, como vos tenés cualquier sueño. Y la señora me cogió la caña con ese sueño y terminé por allá, hermano, en Montevideo. La parrilla que yo me he soñado toda mi vida. Una mesa así de gruesa. De esos asientos que no puede uno con ellos. De lo pesado que son, hermano, que uno se sienta ahí y no se vuelve a parar. Taque, 2 botellas de vino, chorizos, chunchullo, bueno, todos los... Y sirven la vaca no, 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 entera. eso ya. Fíjate, en la entrada ya está uno lleno, pero no, pero hay que tener ganas para eso. Y yo feliz, hermana, coman, tan, tan, tan. Y llega el hijo mío mayor y me dice, ve, papá, y con mi señora ahí, está bueno este sueño, ¿no? No, pues mi hijo, no, qué delicia, ¿no? Yo les agradezco mucho, qué delicia, gracias, mi vida linda, no sé qué tal. Y llega y me dice, pero nosotros tenemos un sueño. También, mi papá. Ah, sí, mijo, ¿qué sueño tienen? Los tres ahí, ¿no? Los tres y mi señora. Sí, ¿cuál es el sueño, mijo, que tienen ustedes? Que se deje esa puta empresa que te va a matar, papá. Te va a matar. Y yo cogí aire, pues, para adentro, ¿no? Como se llama, hiperventilé, güey. Yo, Te pero como indigestaste cinco, enseguida. casi se me sale el chorizo. Y yo digo, no puede ser, hermano. Esto por lo que yo he luchado toda mi vida para dejarles un legado. Pues ninguno está interesado. Y el grande siembra aguacate y grupa, como te dije. La otra en Mariana en sus temas de sus fundaciones. Y el otro, pues, va a tema de finca raíz y no sé qué. Mi señora menos. Entonces, ¿mm? Y yo matando a mi hermana. Y yo dije, pues, de pronto sí es el momento. Y pucha, entonces empezaron, bueno, pero papá, vos siempre le corres la cerca a mi mamá, ¿no? Te haces el pelotudo y le corres la cerca y le decís que ya vas a hacer... No, 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 esto ya no más. ¿Cuándo, papá? Y yo, no, pues deme tiempo. No, no, papá, no, tiempo no. Es que no hay tiempo, papá, es que cada vez que pasa un mes se dé más plata. Entonces yo, y el trabajo estaba suave, de verdad era así. Pucha, ¿yo qué voy a hacer, hermano? Bueno, me dijo, no, pues deben, no sé, pues, un año. Dale, gato, allá, un año, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿cuánto debes? Pues si vos no tienes con qué pagar la nómina y te demoras en una nómina, te demoras un año, debes 1.000 millones de pesos más, ¿no? Rapidito. Y yo, uy, hermano, ¿yo qué voy a hacer? Llegué un tiempo, pero llegué pues con la firme intención. Yo tenía unos abogados muy buenos, eso es otra cosa, ¿no? Yo no doy consejos a nadie, pero lo único que digo es que, pues, abogados buenos hay que tener, hermano, y esos manes son unos cracks.
me acompañaron, me habían acompañado 30 años, ¿me entiendes? Yo no firmaba una carta sin ellos, pero llegó la hora del acompañamiento de verdad, ¿no? Que era este, la hora es la verdad. Y efectivamente, pues fue un acompañamiento, pero yo llegué también a coger el camión de la compañía, que en dos, coger una firma, pum, hermano, te vas y te fuiste esto y usted qué le interesa, eh, hermano, pagando con cosas, pagando con vainas. Tuve ¿qué te digo yo? Como la gracia de que un amigo mío, compañero de colegio, quien quiero mucho, compró una parte del negocio, esa plata me entró y con eso liquidé pues más o menos la gente, pero pues era para liquidación, para las deudas, para no sé qué, entonces pues ¿qué queda? Pues quedan tus deudas, porque por eso sos el representante legal. A mí me da risa de la gente que participa en juntas directivas y lo nombra representante legal y feliz. Yo no me dejo nombrar representante legal de nada, viejo, porque ya pasé por esa. La que cogen de donde sabemos es el representante legal, es el responsable. O piense usted, yo también esto lo hago hago lo que hablaba usted ahorita cuando me presentaste de unas presentaciones que hago de speaker y eso, hago en las cárceles, en las clínicas. Las cárceles están llenas de un solo error, hermano. No dos, uno. Si usted es representante legal en el Valle o en cualquier lado y Cartagena, que vos de Cartagena, firmas una declaración de exportación y ese contenedor donde va tu exportación va contaminado, te guardan a vos. Cuando dicen, pobrecito, salvadito, te tocan en la puerta viejo y salís así. Para averiguar después, ¿no? Puede que no fuiste vos, porque le ha pasado a mucha gente que no ha sido eso. Porque vos te encontrás en la cárcel mucha gente que te dice que es inocente. Y vos decís, sí, hermano, pobre man, ¿y cuánto llevas aquí? No, 15 años. ¿Y qué? ¿Y la audiencia qué? No, hermano. Y te acaban la vida. Te acaban la vida por una sospecha. Por eso yo cuando digo lo digo con todo respeto, vos decís la enfermedad neuromuscular y yo digo que soy sospechoso de una enfermedad que se llama ELA. Pero soy sospechoso. Y yo me pego en la palabra sospechoso porque ahí siempre hay esperanza, ¿me entiendes? Ahí hay como una nube gris, porque si te diagnostican con eso, pues ya estuviera muerto hace rato. Entonces yo me pegué de la palabra sospechoso. Y el diagnóstico es por ahí de una clínica en Estados Unidos prestigiosísima. Y aquí estoy. Y tengo varios amigos preocupadísimos por mi salud, muertos todos. Y aquí estoy. Aquí estoy. Y eso depende de cómo uno verá la vida. Ujú. Uf, Armando, Entonces, esa cerrada de la fábrica con un tema familiar, eso fue medio encerrona, como te digo mi hicieron la mamá, encerrona, te iba a mi decir. señora apenas se ríe No, más. además te Las mujeres son muy vivas, compraron, hermano. Eso es una cosa seria. te compraron, te Sí. dieron Yo comida, feliz, me dieron todo, comida, tú cumpliendo como ese tu marrano que van a sueño. coger ahí y tan. Te estaban era engordando Sí, para... para este marrano y Pa... lo pelamos aquí. Más o menos así. Armando, justo en esa conversación me comentabas que uno de tus hijos te decía, papá, tienes que cerrar esa empresa porque te va a matar. El grande, sí. Em, entiendo que ya ahí tenías un diagnóstico. Sí, el diagnóstico Con, había sido mucho antes. Pues, entonces, a mí em, el diagnóstico mío fue ponerle voz eso te iba a y la preguntar, operación. ¿cuándo entra, mejor dicho, ya toda tu enfermedad, en qué momento de la historia Entra entra fuerte, a ponerle voz jugar? desde el 2010, por ahí empieza y opero yo creo que en Pero 2012 qué vas sintiendo, cómo llegas a la conclusión. voy sintiendo unos dolores en las piernas que me bajaban, de los que te conté, impresionantes, y hermano, pero eran dolores que me bloquearon N veces. Bloquearon es que te cogen sala de cirugía y todo y te ponen una droga o bien te ponen una cosa que es como un ultrasonido y atontan los nervios para que no te duelan. Bueno, todo un mundo de cosas, hermano, alrededor de esto. Eh, los exámenes para diagnosticarte esto, para llegar a decir que vos tenés algo así parecido, son, hermano, de la Edad Media, viejo. Son una cosa que se llama electromiografía, que te pasan corriente, te chuzan, pero te chuzan una aguja así, al pelo así, no tran. Eso, resonancias magnéticas con contraste de cerebro y columna, porque la cabeza es una neuróloga, entonces pues todo tiene que ver con el tema nervioso, ¿me entiendes? Ya no es cirujano de columna o ya no es otra cosa, otra dependencia diferente, no, es una neuróloga. Y hay otro que es la famosa punción lumbar, que te meten una aguja y te sacan el líquido de la médula. Bueno, no, uno se vuelve paciente de todo lo que le hacen, por eso se llama paciente uno. ¿No? Eso es bravo, hermano, bravo. Entonces, eso fue más o menos 2012 y a raíz de todo eso, pues, idas a
hospitalizaciones aquí, al exterior, funcionar, y en eso me la he pasado siempre. Hace 8 días te conté, ¿no? Estuve hospitalizado 5 días. O sea, a mí no me ha pasado eso, hermano. O sea, cerré la fábrica, quité, digamos, el principal estrés que yo entendía que tenía para hacer las cosas. eh, y eso me lo ha advertido un médico en Estados Unidos, que ojo vivo con lo que yo hacía, porque, pues, porque no aportaba nada para mejorarme. Entonces, porque era demasiado estresante lo que yo hacía. Si yo le decía que tenía una fábrica 24/7, el man no entendía muy bien cómo era 24/7 aquí. Pues 24/7 es que te llaman en cualquier momento que la máquina se dañó, una cosa, la otra, y te entra una llamada a las 2 de la mañana para informarte que dañó una máquina. Vos que quedas despierto, me imagino, ¿no? Despierto. Hoy mis noches son muy largas, hermano, con el tema de dolor. Muy largas. Ayer yo tengo, pues, una cama y tengo como una reclinomática al lado ahí. Y ayer yo, pues por no despertar a mi señora, que me da pena, pues entonces me paso para la reclinomática y ahí funciono, pongo música, pero bueno, empiezo a mirar, me acosté a las 11 de la noche, tan 1:33. Música, 2:33. 3:33. Y me tomo unas pastillas ahí, ¿no? Porque me las puedo tomar cada 2 horas para el tema del dolor, que se llaman como de recuperación. Entonces vos te las puedes tomar, pues están autorizadas por el médico, porque además son opioides. Eh, pues yo no me da la hora que llegue el periódico a las 5 de la mañana para tomarme un tinto y leérmelo. Y de pronto en ese pedazo desde la 1:33 hasta las 5 no dormí. Y ahorita estaba viendo un partido del ¿quién Champions. era? El Inter, sí, de Champions, el Inter El equipito el ese que... equipito ese amarillo que los cogió y les pegó esa pela. Me quedé dormido a la mitad. Y yo que soy enfermo del fútbol, pues ya no aguanto, güey, claro, ya no aguanto. De hecho, eh, me han recomendado que si yo no duermo por la noche, tratar de dormir, hace de cuenta, como una siesta de viejito, ponerle voz de 1 a 4, 1 a 3, y me levante y me acueste, y que las horas que no duermo, pues las recupere en el día. Porque no son fáciles, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, no manejo con frecuencia porque me da mucho sueño. Y las pastillas que tomo, las normales, me dan sueño, por ahí derecho. Entonces, pues, tengo que tener cuidado con eso. Manejo hasta cosas muy cerquitas, que pueda llegar y bajarme, tener de parquear, no caminar muy largo. Bueno, se le va complicando a uno un poquito la vida, pero pues hay que buscarle el lado. Y Armando, en ese proceso donde te vas haciendo exámenes, te van una cantidad de exámenes, entiendo que estuviste hasta 28 veces hospitalizado sin contar eh, las Ciru- veces que te operaron, las cirugías sí, no y las cuento. demás. En ese proceso que entiendo es largo y los médicos están como montando un diagnóstico hasta el momento como de, bueno, de ese diagnóstico que me comentas, que bueno, tú lo pones como sospechoso Ujú. de ELA, que siquiera ahora nos cuenta un poquito de qué es ELA para las personas que nos están escuchando, Ok. cómo, cómo esos comentarios, esas conversaciones con los médicos van calando en ti, te vas preocupando, qué miedos van apareciendo, porque entiendo además, tú siempre me comentas todo esto, pero al final de una u otra manera siempre me terminas mencionando la empresa Ujú. y entiendo o infiero que al final esa era siempre, no sé si tu obsesión, pero ese era tu bebé y tú más allá de una enfermedad que entiendo de muy alto riesgo, tú lo único que pensabas era en, "Ta, se dañó la máquina, tengo que ir a ver Sí, cómo hago, esté donde esté". así. ¿Cómo es ese proceso Ujú. interno nuevamente de esos diagnósticos que va pasando? Mira, los médicos ayudan mucho. Ese diagnóstico que me hospitalizaron tantas veces fue porque me ponían una droga que se llama gamaglobulina, que es una droga para subir las defensas. Pero es una droga muy dura porque te hospitalizan siempre, 5 veces. Perdón, 5 días. Todos los días te ponen 12 horas droga, te dejan descansar, pero tienen que poner la dosis entera, pues. Eh, esa droga me producía una cosa, de vez en cuando, pues en la cabeza, que se llama meningitis aséptica, que se te inflama la membrana del cerebro y quieres cortar la cabeza. Y, y yo me fui complicando como de aquí para abajo en ciertas cosas, ¿me entendés? Yo tengo una cosa que se llama vejiga neurogénica, que no puedo orinar bien, tengo que meterme una sonda. Bueno, N cosas de complicaciones con el mismo tema de salud. Y vos te vas preguntando, pues hermano, ¿por qué a mí? Pues me cayó la roya, pues hermano. Entonces, más esto, más lo otro. Uso pañales hace 5 años, 24 horas. Y bueno,
imagínate vos en esas, pues te empezaba a pensar en muchas cosas, ¿me entiendes? Te empezaba a mamar además. Y yo decía, puta, ¿y los médicos? No, es que no sabemos bien qué tenés. No, es que tu diagnóstico es muy raro, ¿no? Que es que de pronto una enfermedad huérfana. Y lo que no te acompaña mucho en esas épocas es la incertidumbre. Entonces yo mucho, inclusive cuando hago el tema del testimonio, que realmente la charla mía es un testimonio, es esto que te estoy contando de mi vida, pues con un poquito más de profundidad en algunas cosas, yo empiezo con bienvenidos a la incertidumbre, porque es que ahí es donde empieza, hermano, la cabeza usted la tiene que tener bien puesta, viejo, si no, esto es bien duro, bien duro. Y yo creo que tengo ¿qué te digo yo? Un temperamento eh, interesante, aguanto, funciono, de pronto aguanto de más. Eso es lo que pasa cuando de más, ¿no? Por ejemplo, cuando que tengo un ego, que el ego es muy importante tenerlo para ciertas cosas, pero hay veces hay que guardarlo en el closet, viejo. Porque si vos coges con ego y se lo pegas a la persistencia, que fue mi caso, y lo llevas hasta el final en el tema, por ejemplo, de la empresa o esas cosas, pues funcionas. Además te está diciendo mentiras, ¿me entiendes? Porque yo siempre he dicho que lo más importante en la vida es mi familia. Y con esa empresa y con esas cosas lo que hacía era pues ponerla a un lado, más vale. ¿M? Y yo me independicé y también para ir y que no me jodiera nadie para ir a ver los partidos de fútbol de los hijos, que era lo que me interesaba era que jugaran fútbol y que no estudiaran, no importa, pero que jugaran fútbol. Y yo iba a ver todos los partidos y me volaba a esa fábrica quedaba lejísimos, quedaba por Junza y yo me atravesaba medio Bogotá, hermano, a ver un partido a las 3 de la tarde de esos pelados y funcionaba y volvía por la noche y si tenía que ir a la fábrica iba. Eh, y ahí, ya cuando la cosa se pone malo y perdés la salud, pues ahí te preguntas, pues yo que podía acompañar a mis hijos a tal cosa, ya no los puedo acompañar. ¿M? Y que están jugando el partido y hospitalizado. Yo, hermano, pero esto está jugando al revés. Y ahí fue que empecé también como a barajar otra vez, ¿me entendés? Y a mirar a ver cómo hacía para estar más tiempo con la familia y Empiezan a tomar para valor beneficiar. diferente de No, las no, no. cosas. Digamos que yo tenía claro, hermano, desde que me casé, y me casé hace 35 años, eh, que mi prioridad era la familia, ¿me entiendes? Pero en el camino vos podés escoger yes. Y en una yes te metes por el destapado Mompita y de pronto no era por ahí. Y trate de salir a la otra pavimentada a ver cómo le va. ¿Y qué tal que no da salida? ¿Mm? Devuélvase y vuelva y coja. Si hay de vuelta. Hay veces no hay de vuelta en la vida. Uno se mete en tantas cosas y en vainas y se cree Superman, no, solamente le falta la S y los calzoncillos. Eso no es así en la vida, Mopita. Eso, hay veces las novelas no terminan tan bien, no terminan tan bien. Y yo he aprendido a los totazos, hermano, que la vida tiene sus cosas, tiene sus altibajos. Y he entendido también con gente que ha tomado decisiones cercanas a decisiones de no estar más aquí con nosotros. eh, Me han dolido mucho, pero las he respetado. Las he respetado. Han sido valientes. Han dejado mucha gente coja, ¿no? Mucha gente, vos te imaginas dejar una señora, 3 hijos, el otro ha dejado, bueno, el otro con 30 años y como su mamá, ¿m? Con la edad tuya, un poquito más, colgado de nave, hermano. Y esa mamá con dignidad sigue viviendo y sigue aquí. Me habla bueno, me contaste todo este pedazo como Ujú. de la incertidumbre y cómo te va, eh, pues, carcomiendo la cabeza, ¿no? A pesar de que eres evidentemente una persona con la cabeza bien puesta y a veces hasta de más, como decías tú, pero esa incertidumbre es lo que tal vez afecta más. Eventualmente entiendo, te dan un diagnóstico. Me han dado un diagnóstico que dice que soy eh, sospechoso de ELA, pero ELA es el que me dijiste que explicara. Esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que pues tiene 3 características, Mompita. No tiene cura, es degenerativa y es mortal. Entonces, pues, eso no hay mucha expectativa, ¿me entiendes? De eso, pero yo me pegué de la palabra sospechoso porque mi enfermedad y yo he aprendido que la medicina es una cosa muy difícil, hermano. En la medicina las cosas no cuadran así, ve, Álvaro, sí. De pronto te cuadran tres, pero estas dos no. Entonces no te pueden decir que tenés eso.
y estas dos de pronto son de otra enfermedad. ¿Cómo la tratas? Eso es lo que le ha pasado a los médicos míos. Entonces, han ensayado por un lado, han ensayado por otro y van mirando a ver qué pasa. Y yo los entiendo, pero, pero pues uno como paciente se va cansando, ¿no? Se va cansando. Y, y lo que he encontrado ahí es que ese diagnóstico para mí fue importante, pero para pegarme la palabra sospechoso, para eso fue importante, para nada más. Porque si no es una cosa que te va a quedar comiendo, ¿no? Porque pues yo he hablado con gente que hablo como con vos y yo aquí y en los 3 meses está muerto, ¿no? Y tenía ELA. Y la familia me dijo, vaya, hable con mi papá o con mi tío, con mi hermano, que, que, que usted es el único que le puede dar ánimo. Y yo voy, converso con vos con el mismo ánimo y la misma berraquera de mi vida siempre porque le meto a las cosas que hago y la gente se muere, man. Entonces, pues mis palabras no sé qué sirvieron, pues, para que durara 15 días más, o yo no sé. Pero es que eso es berraco, man. Esa enfermedad es dura como un berraco. Y vos los vas, ves y cuando empiezan por aquí, no empiezan a tragar y entonces no pueden tragar y se quedan aquí de flacos y esa enfermedad te empieza a bajar así, tin, 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 así, y te paraliza. Los pulmones, el corazón, lo que vaya cogiendo. Y eso no es para quitarle la esperanza a la gente que está con eso, ¿me entendés? Sino que simplemente, eh, pues luchar. Pero vos, si el cuerpo no te da para luchar, entonces ¿cómo haces para luchar? Pues, ¿mm? Si vos te vas deteriorando y ya tenés que andar en un carrito porque no puedes hacer eso, entonces te jodes porque entonces te tienen que bañar, te tienen que dar de comer, te tienen que fusionar y ya. A mí me tocado muchas cosas parecidas. No me quejo. Yo te conté que yo no me quejo desde mi papá, que tuvo 8 años, no vio y nunca se quejó. Nunca. Ese es mi profesor. Mi profesor. Entonces yo no me quejo, compa. Nada, que vos estás en la inmunda, mire para abajo, ya vería, y están así en la inmunda. Mire para arriba, 3 huevetas para arriba. ¿Para qué más? Eso de pronto los vemos caer. O sea que da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, ahí voy, hermano, ahí voy en mi vida llevando las cosas. No sé si es adrede, ¿Mm? pero me has mencionado un montón la frase, esa es la vida. ¿Mm? ¿Has aprendido a recibir las cosas como vienen y a pegarte de lo bueno? Correcto, correcto. Eso es lo que hago. Mm, Si quieres ahí esa es la agrego, vida porque vos, ¿cómo cambias el destino? Dime. O dime quién lo ha cambiado. Difícil, vos vivís este momento y de pronto a los minutos después vos no sabes qué pase. Por eso la incertidumbre. Y por eso yo recibo como venga. Hago la similitud a los toros. Viene aquí, ¿verdad? Si me equivoco, me levantan. Y vuelvo y me paro, pero ¿me entendés? Viene aquí y si yo muevo la mano bien y hago lo que tengo que hacer, pues el hombre va a pasar derecho. Si me quedo quieto, no me embiste. Quieto. Pero eso pues hay que tener lo que sabemos pues, para quedarse quieto. Pero, pero, pero la vida es así, mira, uno la va llevando y lo que va vendiendo, porque si vos en la vida aprecias lo que no tiene valor comercial, no tiene valor económico, que es la gratitud, porque es gratis, eh, ahí yo he aprendido a darle explicación a muchas cosas, a muchas, que valoremos vos y yo, que nos podemos poner este saco tan elegante, que nos podemos poner un blue jean, un zapato, no sé qué cosa. Hay gente que no lo puede poner, mopa. Vos te bañaste hoy, fresco, te cayeron las gotas y no pasó nada. Conmigo sí pasa. Aprecio cada gota que me cae, calientica el agua, uy, champú, uy, cómo huele rico esto. Uy, mompa, todo lo que hacemos y entre comillas no tiene valor comercial. Hoy, el atardecer de hoy fue hermoso. Como que iba a llover, salimos. Eso no vale un peso, mompita. El amanecer, que lo veo con mucha frecuencia, tampoco. Generalmente lo veo en una máquina montada haciendo ejercicio. Y me duele, pero sigo haciendo ejercicio. Y tengo un compromiso de nadar el 15 de mayo. Y para eso estoy entrenando. Es buscar como esas metas volantes, como digo yo, para encontrarlas. Y como te digo que la vida es así, pues
La vida es así que el año pasado me operaron 2 veces la nariz. La primera vez mal y la segunda pues creo que quedé bien. Pero, pero pues no me dejaron nadar, ¿me entendés? Claro. Y esa es mi pasión, hermano. Yo podría vivir en el agua, podría vivir en el agua. Pesas menos, nadie te jode, no puedes meter el celular en el agua, todavía no lo he inventado. Yo no sé si hay unos que se mojan, yo no sé, pero yo no lo meto. ¿Me entendés? Allá nadie te friega. Estás vos con vos. La respiración es importantísima, por ejemplo, nadando. En cualquier momento, pues es importantísima, pero sobre todo nadando. Entonces, eso ahí me han ido a enseñar. Yo duré 12 años sin hacer ni mover un dedo. Y mira lo que es la vida. Llegó un man amigo mío, el que quiero mucho, y me hizo como que me retó que fuéramos a San Andrés a nadar y no sé qué cosa, y terminé en San Andrés nadando en mar abierto, weón. Cuando no me metía a una piscina y no hacía 25 metros, dijo. Entonces, eso como digo yo, un bobo cariado, eso, eso funciona. Y así han sido las cosas en mi vida, pues, llevándolas. Armando, bueno, ya que nos metemos como en toda esta filosofía de vida tuya, que yo, bueno, es lo que te tiene aquí hoy sentado de manera muy, muy admirable, hablemos de esta nueva etapa de tu vida. Entiendo que, bueno, si quieres atando todos los cabos, cierra Sello Pack. Ujú. Paralelo a esto, pues tú vas viviendo una historia de vida en donde eres sospechoso de ella, pero Ujú. además eh, creo que de manera muy valiente te aferras al sospechoso y no al ELA. Hay una parte, entre comillas, buena y otra parte mortal, y tú decidiste agarrarte a la parte que te da vida, la otra no. Como me dijo un médico, rece que la enfermedad siga por donde va. Yo no sabía ni para dónde iba, pero pues entonces yo seguí rezando. A ver qué pasaba. Y todos esos caminos convergen a uno solo, que es hoy tú estar contando tu testimonio como speaker, viendo a ver a quién puedes pringar, si se quiere, de un poquito de emoción o de esperanza, de esa filosofía de aferrarse a la parte buena, de a valorar una ducha caliente, un amanecer. eh, ¿Cómo decides meterte en esa parte de ser... Mira, he tenido, ya te digo yo, amistades y gente muy querida que me ha acompañado en varios procesos de mi vida. Y esta gente siempre me decían, eh, como quien dice, cerrar la fábrica, que eso es para mejor, eso es para bueno, no sé. Entonces, y yo, no, ¿cómo así? ¿Quién va a pagar las deudas? Pero bueno, entonces yo me metía pues más en la fábrica y como pataleando en un arenero que uno está aquí, cuando patalea más, pues le llega aquí. Entonces yo mm, empecé como a contar mi cuento y yo veía que la gente como que le impresionaba el cuento mío. Y yo decía, pero esto tan raro, hombre, una vida normal. Y yo conozco, no sé, las que quieras vidas más complicadas que la mía, pero las que quieras. Y yo decía, no, pues ¿dónde aprende uno mucho eso? En los hospitales, ¿no? Si usted un día está muy aburrido, lo invito a urgencias y se le acaba la joda, se le acaba. Hermano, eso es un sitio donde uno aprende muchas cosas en la vida, muchas. Pero te digo que acabo de estar. Entonces me pusieron, yo estaba con una cortinita aquí. A mí no me subieron ni piso, ya habían pasado 7 pacientes por la camilla al lado. 7 sacaron. O sea, pues que le hagan un tratamiento. Yo me decía, no sé, ¿me entendés? 4 horas y pum, para afuera. Y eso es 24 horas. Lo van sacando como pan, hermano. Pues lo van arreglando de la urgencia y ya mirarán a ver qué hacen después. Pero pues ahí lo que a mí no me sacaron para ir, me sacaron para el cuarto. Pero bueno, allá me quedé. Pero ese sitio, por ejemplo, enseña mucho. Mucho. Yo he tenido, como te digo, muchos maestros. Ese sitio enseña mucho la cárcel, enseña mucho los amigos. Todos esos la familia, hermano, la familia es un laboratorio impresionante, impresionante, de entender las personas, de saber cómo operan. Y yo, por ahí ponerle voz en el 2018, empecé con una inquietud. Ahí no había problemas con la fábrica todavía, no había pasado la pandemia, que es otra cosa que a todo el mundo se le olvida, ¿no? Esa es dura. Y yo empecé un tema como de introspección. Me metí en un tema de mentoring, de coaching, de ciertas cosas. eh, y empecé a aprender ciertas cositas. Y luego en España hice una cosa de programación neurolingüística, coaching,
inteligencia emocional. Bueno, me he metido en cosas que me han parecido importantes para ayudar personas, sobre todo eso. Eh, y después de eso, fui como juntando las cosas. Me reuní con amigos míos que eran speakers profesionales, y les eché mi cuento. Dijo, más, uy, yo con este cuento, hermano, las acaba el estadio. Y yo, uy, ¿cómo así, hermano? Entonces, sí, ¿me entendés? Porque además estaba diciendo mi testimonio y es la verdad, ¿me entendés? Entonces yo no estaba haciendo ningún esfuerzo, ni me había leído un libro para inventarme un cuento, nada. Eso era lo mío. Y esos manes, ay, ¿qué trata? Me mandaron para que puliera pues el lenguaje y las cosas y la presentación y las cosas. Y, y de eso hoy casi que vivo de eso, ¿me entiendes? Me llaman mucho y quieren que yo les cuente el cuento y de pronto mm, voy a una oficina de, no sé, de cualquier industria y el dueño me dice, no, pero es que yo quiero que vos me contés ese cuento, pero a la familia mía, solamente la familia. Voy a invitar a mis hermanos y a mis nietos y vos. Y yo, pues sí, con mucho gusto, ¿entendés? No tengo problema. Entonces, me va jalando una cosa de la otra y así, me invitan a universidades, a punta. Este lunes estuve en una universidad muy importante aquí, en una cosa de mujeres en juntas directivas, una cosa muy bonita de que dos personas o dos profesores de allá, se llama Alexander, ella se llama María Andrea, eh, hicieron un doctorado, hicieron un proyecto y se dieron cuenta que las mujeres en la junta directiva no estaban. Había muy poquitas. Y empezaron, Mompitan, 24 promociones de mujeres llevan esos manes. Y otros programas ahí, y también han metido a los hombres también. Tiene un proyecto llamado Proyecto H. Bueno, un poco de cosas que me enteré, muy interesantes, muy interesantes. Y allá estuve el lunes y una gente muy generosa en el tema de los aplausos y esas cosas, y se para la gente. Una cosa que yo no me esperaba, ¿me entiendes? Porque yo no quiero ser ni artista después de cine ni nada. Yo creo que los aplausos de los debo por arriba. Yo, yo simplemente quiero llevar un mensaje y que cualquiera se lleve lo que necesite. Como te dije aquí, tocar un corazón. Y eso para mí hoy es lo más importante. Porque creo que el corazón es más importante que el cerebro. Hay que entender otra teoría, la mía es esa. ¿Mm? El corazón, 40.000 células igualitas a las del cerebro tiene. Tiene tres conexiones por una cosa que se llama el nervio vago. Tiene un poco de cosas, Monpito. Aquí tengo. Una cosa porque yo me mido las respiraciones. Y hay unas personas que saben de eso y me he metido en eso. La respiración es importante. Yo casi que puedo llegar a medio controlar el dolor solamente con respiración. Y para mí es una ventaja, ¿me entiendes? Porque no me tengo que tomar tantas pastillas ni tanta cosa. Pero hay veces no puedo. Hay veces me gana el dolor, hermano. Y bueno, me tomo las pastillas y ahí voy. Y además me las tomo o sea, ¿cómo se llama eso? Con horario, ¿me entiendes? Ya no me puedo pasar, saltarlas. Y hay veces, pues hago trampa, entonces tomo aguardiente que no se puede tomar y tomo vino que no se puede tomar, pero hermano, estoy mamado que me prohíban lo todo. Entonces yo ya no hago tanto caso. No hago tanto caso y me invento cosas por ahí. Uf, gracias por ese. Me sorprende un poco porque, a ver, yo me pasaba justo con mi anterior invitada, que también coincidencialmente era caleña. Ok. em, Hay como cierta normalización en tu lenguaje y en la manera en que cuentas las cosas. De hecho, al principio de toda esta última parte me comentabas que a ti te sorprendía que la gente se sorprendiera. Eh, y a mí eso me sorprende justamente un poco porque, carajo, bueno, Armando y yo nos conocimos, hicimos contacto por una persona en común. Y cuando Laura me contaba tu historia, yo decía, pucha, como que eso dice, qué impresión. Para mí tu historia es inmediatamente impactante. Y Laura va a quedar mejor Eh, informada después de esta entrevista, porque ya bueno, eso está no bueno. oía Para tanta hacer la cosa. entrevista también te sorprenderías de la cantidad de gente cercana que se alegra mucho al escuchar este espacio porque hay tanto detalle, no solo en los sucesos, sino en lo que uno estaba pensando. Y hay gente que valora mucho como, oye, yo no sabía que tú hayas pensado eso, yo no sabía que tú hayas sentido eso. Así que le va a encontrar, las personas alrededor tuyo le van a encontrar gran valor
ojalá, a este espacio. Y una palabra bien estructurada, dicha en el momento oportuno, te puede cambiar una vida. Una vida. Y las palabras son como las flechas, ¿no? Vos haces así y la soltás, pero si es una palabra no adecuada y se la pegas aquí, la flecha aquí. Tener cuidado con lo que uno habla y con lo que uno dice. Una persona, como un hijo, por ejemplo, hijos pequeños o cualquier cosa, y yo veo en un restaurante que la señora lo jala y lo trata mal y a mí me da una putería, hermano, que usted no sabe. Yo digo, ¿en serio? ¿En serio? En estos días me le iba a parar un man. Yo dije, este man, pero pues como uno no sabe lo de nadie, ¿me entendés? Tampoco, y no soy juez de nadie, pues ni me creo, pues, ni Dios, pero, pero hay cosas que son medio obvias que vos puedes un poquito manejar, ¿me entendés? Tenés que manejar pues tu genio y tus cosas, sobre todo con los niños pequeños. Eso ha sido duro, eso ha sido duro. De ver a las personas cómo tratan las otras con unas palabras que no son las adecuadas, hermano. Hay que tener cuidado. Armando, si esta pregunta la vengo haciendo y veo que mis invitados Ujú, enganchan bastante con ella. Si tú tuvieras al Armando de pronto de hace 2010 ujú. por ahí, digamos, un poco Sí. antes de que empezara como toda esta odisea, eh, ¿qué te hubiese gustado que el Armando, que alguien, no te voy a decir tú mismo, pero que Ujú. alguien de pronto le hubiese dicho a ese Armando hace 15 o 16 años? Mm, eh, pues yo hubiera querido que ese Armando de esa época escuchara mejor, porque a mí me dijeron muchas veces, ¿me entendés? De eso. Tengo amigos míos de Cali, vos los conoces, pues súper simplistas, ves, de raza joda y no sé qué, y digo, ¿de qué voy a vivir? Pero tú, si llevo 20 años haciendo esto, ¿me entendés? Y entonces, no, pero en el fondo tenían razón, ¿me entendés? Era de corazón que me decían eso porque me veían que yo me enfermaba y cositas y yo sabía eso. Haber oído mejor o escuchado mejor, que es oír más entender, y, y haber interiorizado eso y yo una vez tomo la decisión, pues por ahí me voy, ¿me entendés? No es, pero empieza, volvemos, el ego, la terquedad, la persistencia en pues demasiada persistencia, ciertas cosas que te van minando, te van minando. Y yo de pronto me he podido ahorrar esta enfermedad. Esta enfermedad, dicho por el médico en Estados Unidos, estas muletas se las debo a la fábrica, a esa preocupación, porque si la gente no le hace caso, y yo diría que la palabra que he debido escuchar en ese momento, como vos me decís, hace 15 años o más, era el estrés que yo tenía. Y el estrés te va minando. Y según el médico, ese que te digo en Estados Unidos, es la mamá de todas las enfermedades. Se hace cuenta que uno empieza con el estrés y empezás a somatizar. Yo no sé si donde el organismo está más débil o en alguna parte, pero por alguna parte le va a salir, Mompita. Yo no conozco el primero que ha estado estresado como un berraco y esté como una uva. No conozco el primero. Entonces la recomendación, vos que estás más joven y me pedías recomendaciones y aquí, es que, es que ojo vivo al estrés, Mompa. Cuando usted se sienta caminando por ahí por el desfiladero, mejor no. Correte un poquito para acá, que es muy aburrido irse por ahí para abajo. Yo me fui por ahí para abajo, ¿y para qué? ¿Para qué te vas a ir vos? No hay necesidad, no hay necesidad. Salir de allá de berraco, de ese, de ese fondo, es duro. Ujú, Armando, y ya para ir cerrando, vamos a cerrar como comenzamos nuestra conversación de la semana pasada. Tú me mencionabas que tú tienes tu lema hoy, tu frase insignia, si quieres, ujú. es la gratitud, como una combinación entre gratitud y actitud, entiendo. Sí, la multiplicación. Ujú. Em, ¿Cuál es esa visión entonces hoy que hoy Armando tiene de la vida después de 35 años como empresario y después de, bueno, de todo lo que Sí. acabamos de echar? Yo creo que, mira, lo que yo saco como conclusión, entre comillas, de esa palabra, pues que se divide en dos, eh,
es que en la medida en que uno agradezca más lo que le pasa, le llegan las cosas en abundancia. ¿Me entendés? Si uno es agradecido con lo que, si tratas bien las personas, si pasan ese tipo de cosas, hermano, las cosas llegan. Pero una cosa es la gratitud y sumarle o multiplicarle la actitud, que son esas dos cosas. Yo me acuesto, hermano, eh, te puedo decir que todos los días pongo la cabeza en la almohada y digo, pucha, antes de eso, 5 minutos antes y 5 minutos después de que me despierto, después de que abro los ojos, empecemos en orden. Cuando abro los ojos, y ha sido una noche dura, no importa, pero pues hay veces puedo dormir un pedacito, levanto, abro los ojos a las que suena el despertador, pues para el tema de montarme a hacer ejercicio en una máquina, eh, y luego leer el periódico, boletín, lo que te digo, abro los ojos y digo, pucha, qué berraquera yo abriendo los ojos, ¿no? Y me alegro, ¿me entendés? Y doy gracias. Puta, abriendo los ojos y los dedos, ¿no? Se me duermen con mucha frecuencia estos dos y yo empiezo a despertarlos y a hablar con ellos y empiezo, ¿no? Y me duele la pierna, pues, o lo que me duele y aquí, pero el resto no me duele. Entonces, empiezo como a hacer ese ejercicio, pues, cada cual ve cómo sale adelante, hermano, cada cual ve cómo mata sus pulgas. Y eso, agradecimiento, hay veces, pues, me voy al baño, no sé qué cosa, así como en 4, llego hasta el baño, porque se me olvidó la muleta o o por no despertar a mi señora que está dormida. Entonces voy y me devuelvo, no tengo problema. Y yo todo el mundo le digo, por molestar, ve, ¿vos te despertaste y te paraste de la cama hoy? Ah, sí. Yo no. ¿Cómo así? No. Me tocó irme en 4 pasos porque yo no aguanto la caminada de 5 pasos, me voy de cabeza. Entonces yo, pues para asegurarme más y no quebrarme más cosas, entonces como me han recomendado los médicos que yo no me puedo quebrar, pues nada, pues, me voy así en 4, me meto al baño y vuelvo y salgo. No tengo problema. Y entonces la gente dice, ve, hombre. Entonces, desde ahí, hermano, yo empiezo a agradecer, aunque la noche no haya sido tan buena. No importa, dormí estas 2 horas o estas 3 horas y hice esto y oí música, oigo podcast por la mañana, a las 3 de la mañana, de pronto va a ver que alguien entra al tuyo, de pronto soy yo, y ese tipo de cosas. Entonces, pasa eso por la mañana y pasa eso por la noche, lo mismo, y el mismo agradecimiento desde hace años, años, el mismo agradecimiento. Un día más, uno. Todo el mundo quiere vivir, no, que yo hasta los 80 años, soporto un culo, hermano, yo mañana, viejo, mañana. Otra cosa, vivo como los drogadictos o los alcohólicos, que vos sabes que eso tiene 13 o 12 pasos los que han estado por ahí, pues en esa cosa. No sé si lo sabes. Y en esos pasos siempre es lo que viene, las 8 horas que vienen o sin consumir o sin tomar trago por todos los problemas que se han metido, ¿me entiendes? Y es una fuerza todos los días contra el día a día, pero es uno más. Y esos manes se acuestan agradecidos, hermano, porque yo también he estado ah, cercano ahí. Vos no sabes la gratitud de esos manes que hayan podido pasar un día sin eso. Y yo, pasar un día que desayuné rico, almorcé rico, comí rico y no voy a quejar, viejo. ¿Ah? ¿Ah? Y puedo salir y tener un carro para moverme en él, y si me meto la mano al bolsillo tengo plata, y no pasa nada. No, hermano, yo sí agradezco toda la noche, tío, que eso pase. Ah, que yo tengo que ver con la actitud mía para llegar a eso, no me cabe duda. Pero es que si no la tengo, ¿qué más hago, viejo? Además, eso no lo venden en la droguería, mopita. Usted no puede llegar, ve, dame 10 gramos de actitud, eso no funciona. Eso no, eso no funciona. Eso tiene que salir interno, es una fuerza interna. Eh, algunos días tengo mejor actitud que otros, no digo que no. ¿Vos crees que yo soy un robot o qué? Yo no soy de palo, no. Entonces yo, pues cuando tengo esos días que me duele, que estoy en urgencias, que estoy en esa cosa, pues también duele y uno se va mamando también, ¿no? Pero bueno, vienen días nuevos y seguramente mejores. Y en esa me la paso. Entonces, esa es la aplicación de gratitud, agradecer, pero sobre todo lo que no tiene valor económico, sobre todo eso. El amor no tiene valor económico, no tienes cómo comprarlo. El cariño de una persona tampoco tienes cómo comprarlo. La mayoría de emociones son así, la mayoría.
Normalmente siempre le pido a mis invitados que dejen un mensaje final, pero yo creo que eso que acabas de decir eh, está por lo menos, no voy a decir top uno porque por ahí se me resiente uno que otro invitado, pero por lo menos top 3. Ustedes completen los otros dos entre Ya, ustedes ya, ya. para que no me celen. Armando, infinitas gracias por haber venido, por haber estado sentado acá, por eh, no solamente contarnos tu historia y la intimidad de tu historia, porque hay cosas que entiendo son muy íntimas de tu familia, de ti, de todo, pero sobre todo por dejar este mensaje. Si hay algo que yo he aprendido con este espacio es que siempre hay alguien detrás de ya 3 cámaras, que estas son nuevas, Como detrás dirían de... en polaco, culo de cámara. eh, detrás de estas cámaras siempre, siempre, siempre hay alguien que aparece y dice, yo necesitaba escuchar eso. Y, Voilà, y voilà. eso para Muchas mí, gracias. como para ti, sé que se cala un montón. Y yo sé que esto no le va a pegar a una persona. No, a mí me llegan mensajes que vos no puedes creer, hermano. No puedes creer. Yo soy generoso con mi tiempo y mi paz, pero se me devuelve mucho más. ¿Qué más que el tiempo de estar vivo? ¿Qué más que el tiempo de disfrutar de mis hijos y mi familia? Mi señora. Eso no lo puedes comprar tampoco. Tampoco se puede Tampoco. comprar. 0 pesos. Y todo el mundo dice, los sueños y no sé qué, una cosa y la otra, hermano. Los hijos salen costosos, porque tengo una sobrina Eh, y ya he visto, Ave María. ¿Ah? pero no se pueden comprar. Sí gastan, pero no, no se compran. No, pero Eh, hay cosas que, sobre todo los sentimientos, las cosas, hijo de la pucha, hermano, y tenés que trabajarlos todos los días. Y puedes construir una cosa y te jalan el tapete, hermano, y hijo, se cae así. Hay que darle, hay que darle. Yo invito a todo el mundo, hermano, que para adelante. Mañana sale el sol. Usted y yo podemos estar aquí en la inmunda y mañana sale el sol, mopite. Hay que ver usted cómo se reinventa otra vez o cómo para adelante. Y mañana el Transmilenio tiene que A funcionar las y el 5 de la arriendo mañana se pasan tiene que por ahí pagar y y la vida sigue. así es. Y uno no es eterno, nada. Un mensaje que quede por ahí está bien. Armando, mil gracias. De verdad que mil gracias por haber estado acá. Espero te haya gustado el espacio. Debería. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A todos los que nos vieron, ¿a cuál estoy? Eso. A todos los que nos vieron y nos escucharon, mil gracias por habernos visto y escuchado. Como siempre, desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan todos sus pagos internacionales. Los invito a que nos sigan en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, LinkedIn, Mierda, ¿qué es todo eso? en mi Substack, que también siempre escribo mis reflexiones sobre los episodios, así que por ahí tendrás un artículo también dedicado sobre mi reflexión. Muchas gracias. Em, y les dejo también la página de Armando. Ujú. No sé si tienes redes sociales, Instagram y bueno, todas tus redes sociales, tu página web también, Ahí están. para que vayan, busquen a Armando, lo busquen por una charla también para que les cuente todo esto de manera personal. Así que nada, nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Todo.